al campo por el área. Y este ángulo teta va a ser este ángulo de 60. Porque lo que hicimos fue tomar la cara lateral de este paralelepípedo y trazamos una horizontal paralela a la parte inferior, al cateto adyacente. Y aquí pues vamos a ver que el ángulo que está acá es de 30 grados y su complemento va a ser de 90. Este ángulo de 30 está aquí también por ángulos opuestos, ¿vale? ¿Sí lo pueden ver? Sí, bro. Ahora sí se ve, listo. Entonces, ya aquí digamos que definimos el ángulo teta, que es el que nos va a determinar qué componente del campo va a ser, va a dar flujo, ¿sí? Va a aportar a la parte del flujo eléctrico. Entonces recuerden que aquí vamos a utilizar el producto escalar y tenemos que el flujo eléctrico va a ser igual. Esta primera parte que está acá va a ser el campo. Esta primera parte es el campo que nos da el ejercicio, Newton sobre Coulomb. Y acá sabemos que el área va a estar determinada por la longitud y el ancho. Entonces sería 6 por 5. 10 a la menos 2 quiere decir que son centímetros por el coseno de 60 grados. El flujo saliente o positivo va a ser igual a 37.5 newton por metro cuadrado sobre Coulomb. ¿Listo? Esa es como la primera parte. Entonces ya tenemos uno de los flujos. ¿Preguntas hasta este momento? Recuerden que esto va a quedar grabado y después lo vamos a poder ver. Bueno, entonces ahora vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver aquí que vamos a calcular ahora el campo, el flujo de la parte de atrás del E2, ¿vale? Bueno, entonces acá ubicamos también el concepto de flujo y este ángulo teta para este caso pues lo vamos a determinar a partir de este triangulito de acá. Entonces si ustedes ven ese triangulito, vamos a ponerlo de otro color, este triangulito en la parte traserita del paralelepípedo es el que está acá y vamos a ver que ese va a ser igual. Acá tenemos 30 grados en la parte frontal y acá tenemos los mismos 30 grados acá atrás. Entonces acá están los 30 grados de la parte trasera, digamos, de la parte de atrás, de la cara, de la cara posterior del paralelepípedo. Profe, una pregunta, ¿cómo sacaste esos 120 grados? Exacto, lo vamos a explicar. Entonces lo mismo. Ahora voy a trazar una paralela aquí a la cara superior. Mírenla acá. Esa es la cara superior. Trazo la paralela acá. Mírenla acá. Que es paralela a al cateto adyacente. Si lo ven acá. Entonces aquí esta paralela aquí son 30 grados. Y aquí se repiten los 30 grados. Acá están los 30 grados. ¿Listo? Si esta de aquí mide 90 grados, vamos a sumar los 90 más los 30 y eso nos dan los 120. ¿Vale? Profe, una pregunta, ¿ahí Ujú. eso también se podría tomar como si fueran 300 grados? Digamos, si lo miramos como si fueran 360 grados todo el este vaino. Sí, tú podrías mirar. Entonces lo puedes tomar desde aquí. Digamos que acá son 30. Desde aquí hasta aquí son 180 más 90. Pero acá son 30 más, ¿no?
180 va hasta acá, más 30, más 90. ¿Sí? 80 más 210 más 10, 320. Algo así. O menos 30 grados. Acá tendríamos como menos 30 grados. Como loco. Acá. Entonces de aquí a acá son 30. De aquí, completico son 180. Más 30 más 90. Entonces serían, si completamos los 180, los 180 más 100, 270, 360. Acá habrían 60 grados. Acá son 30 grados. Acá son, no, entonces acá son 60. Sí, acá están bien. Treinta. Entonces acá son 30, está bien. Acá son otros 30. Y de acá a acá. Estos son 180. 180 más 30 más los 90 de acá. Ahora pues. Bueno, no sé si quedó claro lo del ángulo o no. No, profe. No, señora. Mira, acá son 30, acá son 30. Y acá son 60. ¿Sí? Estos son 90. Y acá son 30. Entonces, ¿cuáles son los ángulos que vamos a tener en cuenta? Acuérdense que el ángulo es entre el vector E2 y el campo E2 y el vector normal al área. Entonces acá entre el vector normal al área y la parte de la hipotenusa del triángulo hay 90 grados. ¿Sí lo ven ahí? Más acá tenemos 30 grados y este ángulo es igual a este de acá. Este pedacito de aquí va a ser igual a este pedacito de acá. Entonces 90 más 30 nos dan 120 grados. ¿De dónde a dónde son los 120 grados? Entre el vector campo y el vector normal al área. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señora. Bueno, entonces aplicamos la ecuación. Campo, área y coseno del ángulo. Campo, área y coseno de los 120. Creo que ahí se ve mejor. Si quieres le puedes tomar una foto ahí para que tú veas los ángulos. Bueno, y aquí el flujo va a ser negativo. Entonces vamos a tomarlo como menos 105 newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Ya tenemos los dos flujos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hasta aquí hemos calculado el flujo en cada una de las caras, la cara
la cara del frontal y la cara de atrás. Entonces ahora vamos a calcular y utilizar la ley de Gauss. Acá primero utilizamos el flujo. Entonces, ¿cómo calculamos o cómo sabemos cuál es la carga que hay dentro de ese paralelepípedo? Vamos a utilizar la ley de Gauss, que me dice que la integral de curva cerrada del campo producto punto del de A, o sea, el flujo va a ser igual a la carga sobre epsilon 0. Esa es la ley de Gauss que vimos la clase anterior. Aquí pues ya tenemos el flujo, ¿no? Esto que está aquí, esta definición, es definición de flujo. Lo que vamos a ver es la variación de flujo. Entonces vamos a tomar el flujo que sale, que entra de la cara trasera y lo restamos del flujo que sale de la cara frontal. Y eso lo vamos a igualar con la carga sobre epsilon 0. Recuerden que esta es la permeabilidad del vacío. Entonces, para despejar el campo, la carga, perdón, para despejar la carga simplemente multiplicamos epsilon 0 por la variación de flujo, que es lo que tenemos acá. Reemplazamos, entonces el flujo entrante es 105 y el saliente es 37.5. Evidentemente hay una carga dentro que nos va a generar un flujo diferente de 0. Newton, metro cuadrado, Coulomb, por el valor de epsilon 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12, Coulomb cuadrado, Newton por metro cuadrado. De aquí, entonces, el flujo, la variación del flujo son 67.5 newton por metro cuadrado y el valor sería multiplicado por la constante de 5.97 por 10 a la menos 10 newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado, newton por metro. Entonces miremos acá que esto se nos elimina, newton con newton, metro cuadrado se va con metro cuadrado y un Coulomb se va con Coulomb. Por lo tanto, el valor de la carga sería en Coulomb. La carga es negativa dado que el flujo mayor es negativo, ¿no? El de 105, el entrante es mayor. Entonces va a ser una carga negativa y su valor va a ser de 5.97 por 10 a la menos 10 Coulomb. Esa era como la primera parte del ejercicio. Entonces le pueden tomar foto, me cuentan si tienen alguna duda. ¿Qué dicen, chicos? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas del ejercicio? Yo sé que los ángulos son un poco difíciles de tomar, pero pues digamos que al hacer la gráfica no es tan difícil. No, señora. ¿Ninguno? Bueno. Entonces ahora vamos a mirar. El campo eléctrico es producido solos por las cargas interior. No se evidencian cargas alrededor del objeto. Profe. ¿Me voy para atrás? Pero, sí, quedó la línea. Señor. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? O sea, no es con Claro. respecto al ejercicio anterior, Sí. ni con el de ahorita, sino es el que usted nos pidió el campo eléctrico de la superficie de una superficie con la ley de Gauss. Ajá. Ese Sí. que es que me quedé con un chingo de dudas porque es que no entendí. Hasta donde supe, si no estoy mal la fórmula para allá del campo eléctrico, campo eléctrico es igual a la ¿cómo se llama este? Símbolo Sí, acá está la ley de Gauss. Acá la tenemos. sobre Carga sobre epsilon 0. Sí, eso, sobre
2 por la permeabilidad del vacío. Ok, sí. Ese Entonces, fue, pues ahí, sí. entonces, pues hasta ahí entendí que la fórmula se saca de cierta forma. Pero lo que no entiendo es que esto es en un plano infinito, hasta donde me acuerdo que era, Ujú. bueno, en plano infinito. Pero dice que se utiliza una vaina, para hallarla, dice que se utiliza una vaina que se llama el pastel de Gauss, Sí. y que se divide en dos partes, porque al final cuando uno hace la parte de la integral de las tapas, queda igual a la carga por la desviación, no, sino diferencial del área, es igual a la carga por el área más la carga por el área, que eso es lo que le termina dando 2 por la carga por el área. Pero lo que me perdí principalmente es que ahí cuando se explicaban en el ejercicio es que decía que tenía dos componentes, que era la parte de las tapas y la parte lateral, que era ya pues la parte del área, que ahí decía que se cancelaba algo así porque iban en paralelo, entonces pues ahí me partí feo. Sí, lo que pasa es que acuérdate que esto es una ley vectorial. Por ser una ley vectorial, la función matemática no solamente es el número, sino también la dirección del vector. Al mirarlas, por eso cuando hicimos ayer o antier, o la clase anterior, la explicación de la ley de Gauss, yo hice mucho hincapié en mirar los vectores, porque los vectores son los que me van a definir el flujo. Entonces, para la ley de Gauss, acá, si ustedes se dan cuenta, eso fue lo que hicimos en clase, solamente que no, está acá. Miren. Entonces siempre para cualquier superficie, miren acá tenemos tres diferentes superficies. Y vamos a ver que las superficies se escogen de manera intencional. Porque la idea es que el ángulo, la superficie y el vector, el ángulo normal a la superficie y el vector de campo, sean paralelos. Eso que nos ayuda a quitar ese ángulo, ¿sí? Si son paralelos, nos quita el ángulo. Y eso nos ayuda a reducir la complejidad de la integral que se hace. Pero, por ejemplo, si acá ustedes ven en esta superficie, pues no hay problema, porque si yo hago un vector de área, ese vector va a ser acá. Si yo lo hago acá, mírenlo acá, este es mi vector normal al área. Este va a ser paralelo, ¿sí? Mírenlo acá, paralelo. Este es el vector de área. Y es paralelo. Entonces, cuando yo desarrollo el coseno de 0 va a ser igual a 1 y pues me va a quedar una integral sencilla. Pero, por ejemplo, en esta superficie, miren acá, esta ya no es un círculo perfecto, sino que es algo más como diferente. Es una superficie que no es simétrica. Entonces, ¿qué va a pasar con este vector de área? Mírenlo acá. Este vector de área no va a ser perpendicular, paralelo al vector de campo. Mírenlo acá. Entonces acá al hacer la integral, pues esto ya no me va a dar 1, me va a dar otra cosa. Hay que desarrollarlo. Y acá lo desarrollamos con el área por el coseno del ángulo. El diferencial de área por el coseno del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una superficie gaussiana, siempre buscamos superficies que sean simétricas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el caso, esta es la ley de Gauss, en el caso de, esta es la que querían que buscaran, el campo eléctrico de una esfera conductora. Entonces, para hallar ese campo eléctrico de una esfera conductora, vamos a tener en cuenta que es una esfera sólida de radio R y hay que determinar el campo en el interior de ella. El campo de la esfera conductora con carga positiva es el mismo que si la carga estuviera concentrada en el centro de la esfera. Entonces tomamos diferentes distancias. Dentro del campo, dentro de la esfera, nosotros vamos a tener que no hay campo, ¿sí? Porque es una esfera conductora. Aunque creo que lo que yo les puse a ustedes fue sólida, pero ya lo vamos a ver. Entonces dentro de la esfera, pues todas las líneas de campo se van y solamente va a haber campo fuera de la esfera.
Por ley de Gauss, si yo ubico una superficie gaussiana dentro de la esfera, no afuera, dentro de ella, por ley de Gauss, aquí no hay carga encerrada, la carga es cero. Por lo tanto, mi campo es cero. Pero sobre la carga sobre un metal se deposita sobre la superficie. Entonces, si yo hago otra superficie gaussiana más grande que la esfera, pues ya voy a tener una carga y voy a tener un campo. Ese campo va a ser igual al campo de una carga puntual. ¿Sí? Solamente que vamos a tener en cuenta el radio de la esfera. ¿Qué es lo que tenemos acá? Dice, trabaja igual que el anterior. Miremoslo acá. Entonces, tenemos el campo, el área, el diferencial de área, los vectores son paralelos. Vamos a utilizar la ley de Gauss. Miramos que el ángulo es 1, el coseno del ángulo es 1. Nos queda la integral del campo por el diferencial de área sin el ángulo. El campo es constante, lo sacamos, tenemos que el campo es igual el flujo es igual al campo por el área y pues de ahí ya desarrollamos, que fue lo que hicimos la clase anterior. Y eso es lo que encontramos acá. Cuando la carga es lineal, también hicimos este desarrollo, vimos que el campo estaba sobre la superficie. En el campo de superficie, entonces vamos a tener una superficie gaussiana, acá está, y aplicamos lo mismo, aplicamos la ley de Gauss. En este caso vamos a tomar el cilindro y en el cilindro aquí afuera no se genera campo porque las líneas del campo van salientes. Entonces el campo que se va a depositar sobre este cilindro va a estar en las tapitas, acá en las tapitas que tenemos acá, tanto en la una como en la otra. ¿Cuántas tapitas tiene? Una tapita, dos tapitas. Desarrollamos ley de Gauss. Acá garantizamos que esto se cumpla. El vector paralelo, el vector campo es paralelo al vector área. Acá está el vector área. Y de ahí el campo es constante. Entonces sabemos que la carga es sigma por A sobre epsilon 0. Sigma por A, acuérdense que la carga está distribuida uniformemente a lo largo de la superficie. Carga, sigma es la carga por unidad de área, sigma por A pues la carga, ¿sí? Y luego de eso entonces recordemos que sigma es la carga por unidad de área. Entonces simplemente despejamos y ahí tenemos el valor del campo. Como son dos campos, dos caritas, tenemos dos flujos salientes porque la carga es positiva. Y aquí obtenemos el mismo valor de campo que obtuvimos integrando sobre las superficies que integrando con la ley de Gauss. Entonces el campo va a ser sigma sobre 2 epsilon 0, solamente que en este caso Gauss lo simplificó el cálculo. ¿Listo? Cuando tenemos el campo de una esfera cargada uniformemente, creo que es este, el que tú dices, Medellín, ¿sí? En este caso nos va a cambiar un poco el campo, porque la esfera en este caso va a ser un aislante y además vamos a tener que en los aislantes se va a cargar dentro. Entonces aquí como está cargada dentro, pues vamos a tener un campo en esta partecita, o sea, dentro de la esfera, miren el campo, es este. ¿Cómo determinamos ese campo? Entonces hacemos una superficie gaussiana, acá está la moradita, y aplicamos ley de Gauss. ¿Cuál es la ley de Gauss? La integral del campo producto punto área, vamos a dejarlo así como coseno, del ángulo θ es igual a Q sobre epsilon 0. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener en cuenta es que la carga va a ser una carga volumétrica. Mirenla acá. La carga va a estar determinada por la densidad de carga volumétrica. Esto que está acá arriba va a ser la carga total que hay en la esfera.
Y esto que va a estar abajo es el volumen, porque en este caso tenemos un volumen, un baloncito, y vamos a mirar el volumen de ese baloncito, la carga que está dentro del volumen. ¿Ven la integral? Entonces al meter esta densidad aquí, pues nos va a quedar un campo en función de eso. Acá, eso lo metemos acá en la función de campo. Entonces, vamos a ver acá. Entonces la carga encerrada va a ser la densidad por el volumen, que tenemos que es la densidad sobre el volumen interior por el volumen exterior. Con lo que aquí tendríamos una diferencia, y es que 4πr cuadrado por E va a ser igual a la carga. Acá, si ustedes se dan cuenta, este 4 se va con este 4, este 3 se va con este 3. ¿Qué más tenemos? Pi se va con pi y nos queda la carga, epsilon 0 y la diferencia de los radios. ¿Qué es esta diferencia de radios? El radio interior y el radio exterior. Luego de eso, entonces tenemos que la carga va a ser igual, la carga encerrada va a ser igual a la carga total por la diferencia de los radios. O sea, no es que la carga varíe, sino que va a variar en la medida en que yo estoy haciendo más grande la superficie o más pequeña la superficie. ¿Sí? Porque si yo cojo toda la superficie, pues la carga total, los radios son iguales. Entonces, la carga encerrada va a ser igual a la carga total. Pero si yo cojo una superficie más chiquita, pues mi carga va a estar determinada por el radio de esa superficie, de ese baloncito. Entonces aquí vamos a decir que el campo va a ser igual a, ese es el 4πr cuadrado, es la, ¿cómo se llama esto? La carga encerrada, ¿sí? Por la ley de Gauss. Este es el área de la superficie del balón y este es el volumen del balón, acuérdense de eso. Entonces aquí la carga encerrada se mide por dentro con el volumen, pero el campo se mide sobre la superficie. ¿Listo? Que va a ser igual a lo que obtuvimos acá, al pedacito que se está evaluando. Entonces uno lo que hace es, bueno, acá simplemente pasas la superficie, 4πr cuadrado, eliminas un r y te queda que el campo va a estar determinado por la constante eléctrica, la carga, el radio interior y el radio exterior, que es el radio de la esfera. Entonces, a medida que este radio va a estar más cercano acá, pues vamos a ver que el campo va a ir aumentando. ¿Cómo va aumentando? Pues miren que si yo tomo estos dos, va a ser r cuadrado, ¿cierto? Al final. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dentro de la esfera, que es este pedazo de acá, este de acá, bueno, no tengo tan buen pulso, pero bueno, el campo se va a comportar de esta manera. ¿Sí? En el límite, acá está el límite entre uno y el otro, va a ser esto. Y luego va a descender como una carga puntual. Entonces vamos a tener es una sola ecuación que tiene como tres condiciones. ¿Sí? Dentro de la esfera, sobre la superficie de la esfera, fuera de la esfera. ¿Listo? ¿Cómo se va a comportar el campo, que es lo que nos interesa acá? Dentro de la esfera el campo va a ser lineal. Va a tomar un valor máximo sobre la superficie de la esfera, acá. Y va a ir descendiendo de manera sobre r cuadrado fuera de la esfera. Casi todas las cargas o todas las configuraciones de carga, cuando nos vamos al infinito, van a hacer esta ecuación, esta gráfica, ¿no? Porque a medida que nosotros nos vamos alejando de las cargas, vamos a ver que se van viendo como una carga puntual. Entonces, sí, señor. Una pregunta. Sí. Afuera de la carga de ese r cuadrado es la distancia, sí, ¿cierto? Sí, r cuadrado es la distancia r. La distancia que hay de donde yo mido hacia el punto.
Vale, y dentro de la esfera SLR3, ¿es una distancia o es un volumen? Aquí R cubo es un volumen. Porque a diferencia del anterior, nosotros, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el anterior y este? En este, como es una esfera, o sea, es una esfera sólida, ¿sí? Es un aislante, esto que está ahí es un aislante, la carga dentro del aislante se va a distribuir sobre todo el aislante, ¿sí me entiendes? Dentro de la esfera también va a haber carga, ¿sí? Imagínate una bolita de caucho. Es la carga sobre esa bolita no se va a distribuir sobre la superficie, sino va a estar dentro también. Entonces, hay que calcular el volumen y cómo se comporta el campo dentro de ese volumen, que fue lo primero que hicimos, ¿sí? Mirar cómo es la carga dentro del volumen, que es esta de acá, ¿sí? De ahí sale esta carga encerrada. Pero, mírenlo acá, aquí está 4pi r cuadrado por e. Esto es el campo de una superficie gaussiana. Entonces yo dentro de ese volumen, monto un baloncito, meto un baloncito imaginario, ¿sí? Una superficie gaussiana. Y miro cómo es el campo dentro de ese baloncito dado por la carga puntual, por la carga sí, la carga que está ahí, ¿sí? Entonces, la primera parte, que es donde utilizamos el ρ, es esto de acá, que es la carga encerrada. Y la segunda parte, que es donde utilizamos el E por A, es esto de acá. Tenemos la carga sobre epsilon 0. Y aquí tenemos el área. Y acá tenemos el volumen. ¿Sí? Volumen. Acuérdense que esto es el volumen. Entonces acá tenemos el campo por el área de la superficie gaussiana. Recuerden que esta área puede ir aumentando y disminuyendo. Acá la vamos a dejar fija porque lo dejamos adentro. Y la carga va a ser, esta carga va a ser ρ por el volumen. Voy a escribirlo volumen. Entonces acá tenemos ρ por el volumen sobre epsilon 0. ¿Sí? Este ρ es la densidad de carga volumétrica dentro de esta esferita. Y este B va a ser el volumen de la esfera. Por eso nos sale un R cubo. ¿Sí? Este A es un R cuadrado. Esto es un R cuadrado y esto es un R cubo. Pero ese volumen está dentro de una gran esfera. Entonces siempre vamos a tener la relación entre el radio total de la esfera y el radio de mi superficie gaussiana. No sé si te aclaré dudas, Medellín. Pues un poquito, profe. ¿Qué no entendiste? No es que no entienda, es que me pierdo en algunas partes, pues ya más o menos sé dónde sale cada pedacito. Ah, ok. Sí, a veces ustedes se ponen a mirar y de pronto a la hora de ver los cálculos se ven un poco difíciles, pero no. Hay muchas consideraciones físicas. Listo. Bueno, entonces aquí era esto lo que tenían que hacer. Vamos a ver cómo lo resolvieron. Y aquí pues están los ejemplos que qué pasa cuando tenemos diferentes valores de superficies gaussianas, o sea, diferentes superficies gaussianas. Entonces acá tenemos varios ejemplos. De acá teníamos ya nuestro ejemplo y pues digamos que con esto ya terminamos por ahora esta partecita. ¿Listo? Bueno, entonces ya teniendo esto, digamos que la idea es seguir haciendo ejercicios. Mañana vamos a seguir haciendo ejercicios. Entonces
vamos ahora a ver el nuevo tema que se llama potencial eléctrico. Entonces, ya habíamos trabajado un poquito el concepto de potencial, pero vamos a aclarar hoy ese concepto de potencial eléctrico, de dónde sale, por qué lo vamos a utilizar y demás. ¿Listo? Bueno, entonces, porque en el taller tienen ejercicios también de potencial eléctrico. Entonces, ¿de dónde sale el potencial eléctrico? Cuando nosotros tenemos una carga que está dentro de un campo eléctrico, como está acá, esta carga va a realizar esta trayectoria. Eso ya lo hemos estudiado, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál es el trabajo que realiza esa carga, el campo, para mover esa carga? ¿Sí? O sea, ¿quién realiza el trabajo? La carga va librecita, con su velocidad, pero ella tiene que cambiar esta trayectoria. Ella, en lugar de estar derechita, derechita, pues se va a desviar, se va a bajar. ¿Quién realiza el trabajo en ese caso? ¿O cuál es el trabajo que se realiza? Entonces, cuando nosotros tenemos un campo, nosotros tenemos como una restricción ahí de movimiento para las cargas, ¿vale? Si el objeto no está cargado, no hay lío. Si está cargado, hay restricción de movimiento. Entonces... Una pregunta. Sí, señor. ¿Qué está mostrando ahorita? ¿No se ve? No es que, a ver, estamos viendo ahorita el de un cilindro sólido muy largo con radio R, tiene carga positiva de manera uniforme. No estoy bien mostrando otras diapositivas. Voy a dejar de compartir y ya vuelvo a compartir, ¿sí? Ya lo compartimos. Gracias, porque yo hablando y hablando. Permitir. Listo. Ahora sí. Potencial eléctrico, dice. Ahora sí. Listo, perfecto. Gracias. Entonces, ese es el tema, pues digamos que vamos a adelantar el tema teórico. Ya he resuelto los ejercicios. Entonces, ahora sí. Vamos a retomar el ejemplo donde vamos a tener la energía potencial eléctrica. Bueno, ¿de dónde sale el concepto de potencial? Entonces, ¿qué es la energía? El potencial eléctrico sale de la energía potencial eléctrica. ¿Por qué lo estudiamos? Porque necesitábamos saber cuál es el trabajo que realiza el campo eléctrico para mover el electrón. Si este electrón no tuviera un campo, tendría esta trayectoria, pero a diferencia de una partícula que no tiene carga, este va a tener una variación en su trayectoria, como lo vimos en los ejercicios anteriores. Esta variación necesita una energía y esa energía es producida por el campo eléctrico. El campo eléctrico es el que hace un gasto de energía para cambiar la trayectoria del electrón. ¿Qué pasa con esa energía eléctrica? Pues esa energía puede ser mayor o menor dependiendo de la cantidad de potencial o diferencia de potencial que se le dé, o de la energía que se le dé al campo, ¿vale? ¿Cómo calculamos el trabajo físicamente? Entonces recuerden que el trabajo se escribe como W y va a ser igual a la fuerza producto punto el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento, un dr. Recuerden que r es una función que depende de x, y y z. Es una función de 2 o 3 variables, acuérdense de eso, ¿vale? Entonces, este desplazamiento, este trabajo es el que yo quiero calcular. Quiero saber cuánta energía, cuánto trabajo necesito, me gasto en variar esa trayectoria. Y teniendo ese trabajo, pues yo voy a poder tener la energía, ¿cierto? Porque están relacionados unos con los otros. Entonces, aquí acá tomamos la definición de trabajo. La definición inicial de trabajo es la integral del campo de la fuerza por el desplazamiento. Y al desarrollar el producto punto, pues vamos a tener un coseno de phi. En el caso general, vamos a tener aquí un caso general hacia donde se está desplazando la partícula, el campo hacia arriba y la partícula en esta dirección, si lo ven acá. ¿Listo? Aquí vamos a suponer que este ángulo es 0 grados
y su coseno es igual a 1. ¿Listo? Para simplificar nuestros cálculos. Vamos a definir el trabajo solamente en la misma dirección del campo. Y vamos a escribir la ecuación de campo de fuerza en función del campo, que es Q por E, por el desplazamiento que hace la partícula, por la distancia que está ahí llevando. ¿Listo? Esto por un lado, esto digamos que es el trabajo que se realiza. Entonces, ¿de qué depende ese trabajo? Miren, del campo, de la carga y del desplazamiento que haga. Luego, si nosotros nos vamos a la parte de energía, entonces vamos a ver que la energía que tiene ese sistema va a ser energía cinética y energía potencial. Por ley de conservación de la energía, acuérdense que la energía inicial debe ser igual a la energía final. No necesariamente toda tiene que ser cinética o potencial, simplemente vamos a tener una parte cinética, otra potencial inicial, una cinética y otra potencial final. De tal manera que cuando relacionamos el trabajo con la energía, vamos a obtener, señor. Una pregunta, en eso también de campos eléctricos puede también haber el caso de que en las energías aparezca energía elástica. Si el campo, si la configuración del sistema hace que el electrón no tome una trayectoria lineal o circular, sino que tome una trayectoria periódica, sí, puede haber elástica. Pero la elástica aquí es referenciada al movimiento, ¿sí? Más que elástica es oscilatoria, ¿sí? Se puede trabajar como el modelo, digamos que la ecuación se puede pasar ahí como oscilatoria. Pero elástico, acuérdense que es asociada al resorte, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a trabajar el movimiento del electrón como si fuera un sistema de masa resorte. Entonces ahí sí hablamos un poco de esa elástica, ¿sí? Es como el modelo matemático de lo que se pasa acá. Entonces, bueno, el trabajo efectuado... O sea, en este caso sería más como tomar la partícula o la carga como si fuera una onda. La partícula es un objeto, ¿sí? Esta partícula, este electrón, está acá. Y ese electrón se va a mover en una trayectoria. Esa trayectoria va a ser rectilínea, ¿sí? Va a ser lineal. Y en esa trayectoria, bueno, lineal o curvilínea, ¿sí? Entonces, esto está dentro del movimiento uniformemente acelerado. Y esa trayectoria que sigue va a estar determinada por el campo. Si mi electrón sigue una cosa así, pues ya yo digo, uy, esa trayectoria ya no es una línea, ya se comporta como algo raro, ¿sí? Entonces a ese algo raro puedo asociarle una función senoidal. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí cuando yo tengo ese desplazamiento? Acá el desplazamiento es X, porque acuérdense que acá está una línea, es esto, ¿sí? Ese es el desplazamiento, entonces acá está X y T. Pero si yo pongo acá un eje y acá tengo X y T, y veo que ya no es una línea, sino que vuelve otra vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez, entonces acá esto ya no es X, sino voy a tener, por ejemplo, a seno del ángulo, ¿sí? Entonces ahí es donde yo lo trabajo como una curva, Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo voy a desarrollar esta integral, acá está el punto inicial y el punto final. Entonces ya la ecuación me va a variar un poquito, ¿sí? Pero es porque acá lo pongo, ¿vale? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente, pues hay que hacer una variación de coordenadas. Si ya esto que está acá, esta ecuación es una ecuación, se llama el modelo oscilatorio, modelo del oscilador armónico simple, ¿se acuerdan? Que es el que vimos el año pasado. Entonces cuando yo meto esto acá, ya no tengo una constante, que es X, sino tengo es una función que varía con el ángulo. Y si varía con el ángulo, pues tengo que mirar si es el mismo o otro. Mi integral, pues ya no va a ser una integral de una
constante o de una función lineal, sino va a ser una integral de una función trigonométrica. Y pues ya dependiendo de eso, pues ya podemos trabajar, digamos que igual lo que vamos a hacer acá se hace igual. Entonces, ya digamos que no igualamos la función ya sin la integral, sino vamos a igualar la integral. Entonces, en general el concepto físico es que el trabajo lo vamos a relacionar con la variación de la energía, que es lo que tenemos acá. Entonces aquí ya tendríamos la integral de la fuerza, es igual a la variación de la energía de un punto A a un punto B. Tenemos el mismo concepto, igualamos trabajo con energía, ¿sí? El concepto de trabajo con el concepto de energía, y vamos a ver que el trabajo realizado va a ser igual a la variación de la energía. En este caso, la energía puede ser potencial eléctrica, magnética, elástica, cualquier tipo de energía, ¿vale? Entonces, aquí pues ya dependiendo de la función. El caso más simple es este, que cuando este objeto entre, haga simplemente una trayectoria lineal. En este caso es una trayectoria parabólica, pero es fácil de explicar, porque cuando yo hago la integral acá, pues el único que da aporte a este trabajo es esta componente del campo, ¿sí? La componente horizontal no me da aporte, solamente me da la vertical por el coseno, ¿no? Entonces acá pues simplemente el campo y de coseno pues van a quedar en una sola dirección. Por eso lo hacemos paralelo, y pues podemos sacarlo acá. Pero si ya tenemos acá esto, pues habría que mirar los límites, desarrollamos el sistema y no el mío. Bueno, entonces en general el campo eléctrico y el trabajo lo vamos a relacionar por medio del teorema de trabajo-energía. Ese teorema nos dice que el trabajo realizado para mover la partícula del punto A al punto B va a ser igual a la variación de la energía. En este caso, la energía pues puede ser energía cinética o energía potencial. ¿Por qué tomamos la energía potencial? Porque el campo es un campo eléctrico, y el campo eléctrico es el que genera la restricción. Si el campo no estuviera, seguiría derecho, tendría solo energía cinética. Pero esta energía cinética, que era inicialmente alta, va a ser más bajita aquí, porque esta de acá es la que va a ser importante en ese punto, ¿sí? Entonces, la variación de la energía. Entonces, él entra al campo con una energía alta, ¿sí? Digamos 5, 10, esto depende de la velocidad. Y esta energía inicialmente va a ser cero porque está afuera, ¿sí? O sea, acá inicialmente entra y es cero. Pero después esta va a ser cero y esta va a ser máxima, porque cuando colisiona, pues esta va a ser cero. Entonces, en general, pues cuando nos metemos en un campo eléctrico, vamos a tener una variación de energía en ese campo. ¿Cómo veo esa variación de energía? Entonces, si yo me muevo por aquí, entonces voy a tener diferentes caminos para llegar del punto A al punto B. Físicamente, esta energía, la energía que se gasta por este camino, o por este camino, o por este camino, o por este camino, no nos va a interesar, es independiente de la trayectoria. Porque acuérdense que lo que nos interesa es la componente paralela al desplazamiento. Entonces, en este caso, esa energía va a estar determinada por mgh, por el potencial gravitacional, pero el más importante va a ser el potencial eléctrico, que es el campo, la carga y la distancia. Y lo que nos va a interesar es la energía en el punto inicial y la energía en el punto final. El trabajo realizado es el mismo para cualquier trayectoria. ¿Qué quiere decir? No nos interesa por dónde se mueva, se puede mover por acá, nos interesa de dónde salió y hasta dónde llegó. ¿Listo? En este caso, el trabajo va a ser igual a la energía que tenía cuando salió
perdón, cuando llegó menos la que tenía cuando salió. Y el trabajo va a tener un signo negativo. ¿Por qué va a tener un signo negativo? Porque digamos que la partícula normalmente no haría eso, ¿sí? Sí, haría otra cosa. Entonces, para eso yo le tengo que meter energía. Y eso es negativo. Es como cuando ustedes quieren calentar agua. Cuando calientan agua, la energía que sale de la estufa es negativa para el sistema, porque el sistema ya tiene una energía y yo tengo que meterle para variar su condición. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que el campo es constante, la carga no cambia, el valor de la carga que se mueve no cambia, tenemos que, acá esto es un Y, esto es un Y mayúscula y acá también, no es sub, sino Y. Entonces, la energía en el punto final va a ser igual a la carga por el campo por el punto final menos la carga, el campo y el punto inicial. Acá me falta un menos, acá también me falta un menos. Y vemos que en esta ecuación el campo y la carga se pueden sacar y vamos a tener la variación de la distancia. Si yo ya la conozco, la escribo como Y. Si no la conozco, pues la diferencio entre el punto B y el punto A. ¿Listo? Entonces, en ese caso, acá es lo que hicimos. Acá sí está el menos y acá sí la pusimos al revés. Entonces, acá está. Entonces, el trabajo, acá tenemos una nueva ecuación de trabajo y de energía. El trabajo eléctrico que produce ese campo sobre esa carga va a estar determinado por la carga, el campo y la diferencia entre el punto A y el punto B. O si yo tengo solo un punto, por ejemplo, este es 0, el punto B es 0, entonces sería el punto A. Entonces, ¿de dónde sale la energía? Pues del campo. ¿Y cómo se llama esa energía? Potencial eléctrica. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, ninguna. Entonces, ¿sí? ¿Tienes preguntas? No, señora. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, antes de llegar acá, entonces vamos a mirar entonces de dónde sale la energía potencial eléctrica. Bueno, ya sabemos de dónde sale la energía potencial eléctrica, ¿sí? Ahora vamos a asociar esa energía para diferentes cargas. Entonces, en el primer caso teníamos un campo que estaba, perdón, una carga que estaba dentro de un campo. Ahora vamos a tener varias cargas puntuales. Entonces vamos a mirar cómo se puede calcular la energía de esas cargas puntuales. ¿Listo? Entonces vamos a como a generalizar un poquito la ecuación. Entonces la anterior aquí pues llegamos a una conclusión y es que la energía y el trabajo se van a relacionar por medio del campo eléctrico. ¿Listo? Recuerden que cada carga tiene un campo. ¿Listo? Si yo tengo una carga, esta carga ya de por sí tiene un campo. Y si yo tengo otra carga que tenga la misma cantidad de, o sea, que sea también positiva, entonces y esta carga entra en este campo. Para que entre en este campo o al entrar en el campo, pues ya va a interactuar con la otra carga. ¿Sí? Entonces, dependiendo del campo, pues la carga puede seguir una trayectoria. Normalmente, ¿qué pasa cuando una carga positiva se quiere acercar a otra carga positiva? ¿Qué pasa ahí? Se repelen. Se repelen, ¿cierto? Pero yo no quiero que se repelan, yo la quiero dejar ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hacer una fuerza. ¿Sí? Y esa fuerza debe ser proporcional a la ley de Coulomb, a esta fuerza de acá, que es la ley de Coulomb. Entonces, cuando yo tengo una carga positiva, quieta,
y yo meto otra carga y la quiero meter dentro, la voy a poner del punto A al punto B o del punto B al punto A. O sea, cuando yo la tengo acá, esta carga de por sí se va a ir del punto A al punto B, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular la energía potencial eléctrica que se está gastando, a, que gasta este campo, el campo producido por mi carga positiva, para mover mi carga del punto A al punto B? Entonces yo la voy a calcular por medio de la fuerza que se hace. ¿Por qué? Porque yo conozco la fuerza que tengo que hacer para que este campo me mueva del punto A al punto B o al contrario. Entonces, esto volvemos a utilizar el concepto de trabajo, vamos a tomarlo como la fuerza por el coseno por el desplazamiento, y al meter el valor de fuerza en la ecuación de fuerza, pues vamos a tener la constante, las cargas y la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia al cuadrado? La primera distancia es de la carga al punto A y la segunda distancia es de la carga al punto B, porque desde la carga se va a mover del punto A al punto B, ¿cierto? Por el coseno del ángulo por el de L. Entonces aquí vamos a tener la primera restricción, y es que si mi campo es saliente, que es este es mi campo, y yo me muevo hacia afuera, pues el ángulo entre este vector y este vector es 0, por lo tanto esto es 1. Me queda solamente el dl. Este dl ahora se va a convertir en un dr. ¿Por qué dr? Porque la trayectoria que sigue va a depender del radio, ¿sí? Del radio o de la distancia, o la distancia que yo tengo acá se llama r. ¿Sí? La distancia entre A y B se llama r. Entonces acá vamos a tener fuerza por dr. ¿Listo? De aquí, pues, la constante es constante, los q cuadrados salen y vamos a tener un pedacito acá. Este pedacito. Nuestra integral, vamos a bajarla acá. Nuestra integral va a depender de r, ¿sí? De la distancia que recorre en función de r. ¿Por qué lo ponemos en función de r? Ya les dije, ahí es donde está paralelo. Y si ustedes hacen esta integral, que es súper sencilla, nos quedaría menos r a la menos 2 por dr, que es r a la menos 1, que es 1 sobre r, acá tendríamos los límites de r a rb, entonces tendríamos r1 sobre rb menos 1 sobre ra. Metemos esto acá, y tenemos que el trabajo para unas cargas puntuales, para dos cargas puntuales, va a ser este, ¿sí? La producto de las cargas, la constante, por las distancias. ¿Cuáles las distancias? La distancia entre el punto A y el punto B. Restando el punto 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Lo tenemos acá. Acá lo tenemos al revés. Pero bueno. O sea, 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Y recuerden acá también, bueno, acá digamos que en este caso, recuerden que este trabajo va a ser negativo, ¿no? Entonces por eso cambiamos acá el signo. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? No, señora. Bueno, entonces, miren que encontramos otra ecuación para trabajar la energía, porque acá relacionamos acá. Entonces tenemos esta ecuación para la energía cuando está dentro del campo. Y esta ecuación que acabamos de encontrar relacionando el trabajo con la variación de la energía para cuando tenemos las cargas puntuales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser la ecuación de energía? ¿Cómo va a variar esa energía? Esa energía varía con la constante, el producto de las cargas y la distancia. O sea que va a bajar un poco, ¿no? No baja tan rápido como r cuadrado, pero va a ser más pequeña a medida que tenemos mayor distancia. Entonces aquí vamos a generalizar un poco y vamos a mirar que esta carga positiva puede mover otra carga
Y lo mismo, pasa lo mismo con la energía. No importa si yo la muevo por este lado o si yo la muevo por este lado, la energía va a ser la diferencia entre el punto final y el punto inicial. Estas fuerzas, eso quiere decir que la fuerza eléctrica se llama una fuerza conservativa. ¿Se acuerdan que habían conservativas? La fuerza eléctrica es una fuerza conservativa porque es independiente de la trayectoria, como el peso también puede ser una fuerza conservativa. Entonces ya tenemos nuestra colección. De aquí pues vamos a mirar qué pasa con la energía cuando las cargas tienen el mismo signo y cuando tienen signos opuestos. Cuando tienen el mismo signo, positivo o negativo, nosotros vamos a ver la energía que va a descender en función de la distancia. La energía cerca de la carga es muy grande y a medida que yo me voy alejando va a ser mucho más pequeña, ¿cierto? Esta energía va a tener un valor positivo. Cuando R tiende a 0, la energía tiende a infinito. Está claro, cuando R tiende a 0, la energía tiende a infinito. Y si R tiende a infinito, la energía tiende a 0, para dos cargas positivas o negativas. Cuando las cargas tienen signos opuestos, entonces vamos a tener el lado contrario, la parte inferior de la ecuación. Entonces, en este caso, cuando R tiende a 0, la energía tiende a un valor negativo, menos infinito, y cuando R tiende a infinito, la energía tiende a 0. ¿Listo? O sea, entre más cerca están las cargas, a ver, cuando R tiende a 0, la energía va a ser más negativa, o sea, vamos a necesitar mayor energía para separarlas. Acá tenemos mayor energía para pegarlas. Y cuando R está muy lejos, o sea, cuando las cargas están muy separadas, la energía va a ser 0. ¿Qué quiere decir eso? Cuando R tiende a infinito, la energía es 0. Cuando R tiende a infinito, la energía es 0. O sea que la energía en el infinito va a ser igual a 0. ¿Sí es claro? Bueno, como no tienen preguntas, entonces mañana hay quiz. ¿Listo? No, profe. No, mentiras. Bueno, entonces ahora vamos a generalizar esto para muchas cargas puntuales. Entonces, ¿qué pasa con la energía cuando ya no tenemos solo dos cargas, sino tenemos muchas cargas? Pues tenemos que evaluar esas cargas, pero además la energía va a ser la sumatoria de las energías individuales. ¿Listo? Entonces, la energía total va a ser igual a la carga prueba o la carga que tiene el campo, donde estoy tomando el campo por la constante, por la carga y las distancias de las demás cargas. ¿Sí? Entonces, carga 1 sobre R1, carga 2 sobre R2, carga 3 sobre R3. ¿Cómo se escribe esto de manera condensada? Con una sumatoria. Esta se llama notación Einstein, notación de Einstein. ¿Sí se acuerdan de la notación de Einstein, de las sumatorias? Bueno, entonces acá tenemos que es la sumatoria de la carga I por la carga J sobre la distancia entre las cargas. Esta es una generalización de la ecuación que teníamos anteriormente, ¿vale? Entonces les van a tomar una fotico. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ver las unidades. Entonces, aquí vamos bueno, ahora sí llegamos al punto de potencial eléctrico. Entonces, ¿qué es el potencial eléctrico? Ya tenemos claro que para mover una carga hay que gastar energía y se realiza un trabajo. Entonces, el potencial eléctrico va a ser la energía por unidad de carga. Entonces, la energía que yo me gasto moviendo una sola carga de un punto A a un punto B. Eso es el potencial eléctrico. Pero como yo no muevo una carga, cuando yo hago un movimiento, yo muevo muchas cargas, entonces lo que me interesa es la diferencia de potencial. Esta. Entonces, ¿qué es la diferencia de potencial? Cuando nosotros enchufamos un cable a una multitoma, vamos a tener
una ranura arriba y una abajo, una positiva y una negativa. Entre esto y esto hay 5 voltios. Quiere decir que este está a 0, perdón, este puede estar a 50 y este puede estar a 45. La diferencia entre el positivo y el negativo van a ser 5 voltios. Eso es lo que yo tengo acá. La energía que se gasta el sistema para mover la carga por, la energía que se gasta por unidad de carga. Ese potencial pues va a estar en una unidad específica que se llama un voltio. La energía tiene unidades de Joule y la carga tiene unidades de Coulomb, sería Joule sobre Coulomb. Y esa unidad se llama un voltio. Esa es una energía que utilizamos. Entonces, cuando nosotros medimos 5, 6, 7, 8, 9 voltios, estamos midiendo realmente es la diferencia de potencial, se llama así, la diferencia o la variación de potencial. También se puede medir en otra unidad que se llaman los electronvoltios, que es igual a la energía que gasta el sistema en mover una carga, un electrón, una carga puntual. Y eso es igual a 1.62 por 10 a la menos 19 joules. Nosotros podemos encontrar esa energía en electronvoltios. Esto se utiliza para física de altas energías o física de partículas. Y esta es la que se utiliza para ingeniería como tal, en voltios, que es todo lo que trabajan de ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el potencial? La energía o el trabajo realizado por unidad de carga. ¿Qué es la diferencia de potencial? La variación de esa energía en el sistema. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá de particular? Miren que este trabajo voy a escribirlo en función de la energía. ¿Sí lo ven acá? De la variación de esa energía. Acá, como está acá. Entonces, el trabajo va a ser igual a la carga por la diferencia de potencial o por el potencial. Eso puede ser ese es el valor. ¿Preguntas, dudas? Ninguna. Bueno, entonces, ahora vamos a escribir esto de manera integral. Entonces vamos a relacionarlo. Ay, ¿qué pasó acá? Ay, ¿qué pasó? Ya. Vamos a relacionarlo. Este trabajo lo vamos a relacionar con la ecuación de trabajo. Entonces, la ecuación de trabajo me dice que es la fuerza por la distancia, por el caminito. Y en este caso sería el campo por la carga, por la distancia. Por un lado tenemos que el trabajo se puede escribir como la carga por la variación del potencial y por otro lado pues como la fuerza, como la definición básica. Entonces al unir esas dos ecuaciones vamos a tener que la carga se elimina y vamos a tener la diferencia de potencial igual a la integral del campo por el de L. Esta es la forma integral de la diferencia de potencial. Entonces, el potencial de un campo eléctrico está determinado por lo que yo les decía, el punto más alto, el punto más bajo, y va a ser igual al campo y la trayectoria que siga la partícula, en este caso electrones o protones, ¿vale? Esta es la ecuación de diferencia de potencial de forma integral. Y pues de aquí salen nuestras líneas equipotenciales. Eso fue lo que medimos cuando estábamos en el segundo experimento. Entonces, ¿qué son estas líneas equipotenciales? Si ustedes se daban cuenta, estas líneas equipotenciales, acá, mírenlas acá, son líneas, las líneas equipotenciales son líneas donde tenemos la misma cantidad de energía. Entonces, las líneas de campo van a ser siempre perpendiculares a las líneas equipotenciales. ¿Y qué van a representar? Puntos sobre el campo donde tenemos la misma variación de energía o el mismo potencial. Entonces, para mover una carga, vamos a ver acá, por ejemplo, de esta línea azul a esta línea azul, vamos a variar dos potenciales, el de 50 voltios y el de 30 voltios. Entonces, cuando una carga se mueve del punto A al punto B, va a tener una variación de 20 voltios, ¿cierto?
¿Esto qué quiere decir? Esta es la energía que necesito para mover la carga del punto interior al punto exterior. O viceversa, menos 20 voltios si va en dirección contraria. En un dipolo vamos a ver que hay un punto donde el potencial va a ser 0. O sea que ahí, a partir de ese punto, vamos a tener potenciales positivos y potenciales negativos. Los potenciales negativos son asociados a cargas negativas y los positivos a cargas positivas. Pero el valor siempre va a ser el mismo. Dentro va a ser 30, mírenlo acá, y afuera va a ser 50. Y va a ser menor a medida que yo me alejo. Perdón, acá es al revés. El de 30, no puedo hacerlo. Ay, ¿qué hice? Acá. El de 30 es el que está afuera y el de 70 es el que está adentro. Acá está. Tengo que no lo puedo ampliar. Entonces acá, para moverlo de la parte interior a la exterior, voy a gastar 50 voltios. O 40 voltios, perdón. Pero para moverlo al revés, voy a gastar menos 40 voltios. Y acá es al revés. Entonces afuera está lo positivo y adentro está lo mayor. O sea, entre más adentro, más grande el potencial. Entre más afuera, más pequeño el potencial. Bueno, aquí también se puede ver lo mismo. ¿Qué fueron las líneas que ustedes encontraron? Y esos potenciales es lo que realmente se puede medir físicamente. Nosotros el campo, pues digamos que lo medimos y demás, pero fácilmente se puede medir es el potencial. Entonces acá vemos las líneas equipotenciales para un campo, para un campo constante. Si ustedes lo ven acá, en este punto es prácticamente lineal. ¿Listo? Y acá pues normalmente lo que tenemos en un enchufe es una diferencia acá entre 0 y acá 50 o 10 y 100 dependiendo pues del valor, que es lo que hicimos ahí. Entonces la última parte es tomar esto y generalizarlo de manera matemática, que es lo que hizo Maxwell. Entonces vamos a generalizarlo por medio de un concepto que se llama el concepto de gradiente, que lo deben estar viendo en matemática 3. ¿Qué es el concepto de gradiente? Es una derivada, ¿sí? El gradiente es una derivada. ¿Y qué nos da la derivada? Cuando tenemos derivadas nos pueden dar puntos máximos o puntos mínimos, ¿sí se acuerdan? Una de las aplicaciones es esa. Entonces vamos a tener puntos donde el campo va a variar más y el campo va a variar menos, básicamente. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? A esto que está aquí. Esto dice que el campo va a ser igual al gradiente del potencial. ¿Y eso cómo se come? ¿Qué significa? Tomando la ecuación integral de la diferencia de potencial, entonces vamos a tener que el campo va a ser igual a la integral del punto A al punto B de el campo punto DL. O sea, cualquier partícula la vamos a poner del punto A al punto B y moverla de aquí a acá se va a gastar va a ser una diferencia de potencial, ¿sí? Que es lo que ya vimos. De aquí, entonces, vamos a reescribir esta ecuación de manera que esta partecita de la izquierda la vamos a escribir de forma integral. Entonces, miren, tomando el teorema fundamental del cálculo y devolviéndonos a lo que significa esto, vamos a ver que esto es la integral desde el punto B hasta el punto A de la diferencia de potencial, ¿sí? De la derivada del potencial. Pero para que nos quede bien la integral, pues acuérdense que esto normalmente es la integral del punto A al punto B. Entonces, lo único que hacemos para cambiar los límites es poner un negativo. Esto es físico, no matemático. Bueno, matemático y físico, mejor dicho. Entonces, esta diferencia de potencial yo la puedo escribir en términos de una derivada, de una integral y una derivada, ¿cierto? Tomando el teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo la escribo? Digo que la variación de potencial o la diferencia de potencial va a ser la integral menos la integral del punto A al punto B, del punto de partida al punto de llegada de la diferencia de potencial, que es igual a lo que teníamos antes, a la integral del campo. Y si ustedes ven acá,
si yo elimino las integrales, entonces yo voy a decir que la derivada del potencial va a ser igual al campo por producto punto por la derivada del camino que yo elija. Este dl es el camino que yo elijo. Este camino puede ser un camino, puede ser un dl, puede ser un x, puede ser un y o puede ser un z, ¿sí? ¿Esto de qué depende? Del sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas. Si este sistema de coordenadas es cartesiano, entonces en el sistema cartesiano el L se llama R, que es igual a X, Y y Z. ¿Listo? Pero también puede ser un sistema R teta, ¿sí? Que es el polar, o otro sistema. Entonces este campo, esta diferencia potencial, si yo ubico esto en un sistema de coordenadas X, Y, Z, X, Y, entonces lo que yo voy a tener aquí es la trayectoria en función de ese XY. Generalmente esto lo ubicamos en un sistema cartesiano de 3 dimensiones, X, Y, Z, o sea, en el espacio X, Y, Z. Y este campo pues va a ser el producto de esos valores, ¿no? Del campo X por su distancia X, campo Y por su diferencial Y, campo Z por su diferencial Z. Cuando tenemos esto acá, nosotros tenemos un producto, ¿sí? Pero esto es un producto vectorial. Y esto es un vector. Esto es un vector, esto es otro vector. El producto es un escalar. Entonces, esto es un campo escalar, esto es un campo vectorial. De manera que, para escribir acá, mírenlo acá. Entonces, lo que yo hago es tomar este dB y este es un potencial, no volumen, ¿no? Y lo paso a dividir. Lo voy a dividir. Lo voy a dividir en X, en Y y en Z. De manera que, al revés, paso el de X a dividir al otro lado. ¿Listo? De manera que cuando yo tomo el potencial también va a ser una función de X, Y, Z. ¿Listo? Y voy a derivarla en la parte de X con X, en la parte de Y con Y y en la parte de Z con Z. Esta derivada, este pedacito de acá, con este pedacito, sin el B, ¿no? Puedo factorizar B en todos. Si ustedes ven acá, se puede factorizar B. Yo puedo tomar los de X, de Y, de Z y acá tengo, esto se llama B. ¿Sí? Puedo factorizar B. Entonces, a esto que está aquí, esto que ya está aquí, es un operador de derivada, esto amarillo. Entonces el operador de derivada, ese se llama el operador Nabla. Ese operador de derivada cuando se multiplica por una función como el potencial se va a escribir como una cosa que se llama el gradiente. O sea, esta multiplicación como tal, esto que está acá se llama un gradiente. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo eléctrico va a ser el gradiente del potencial. Es lo que tenemos acá. ¿Esto qué significa? Significa que cuando yo tengo una superficie en 3D, yo voy a tener acá una derivada, acá tengo un punto máximo, acá tengo un punto mínimo, y la variación de ese punto máximo a este punto mínimo me va a decir que este potencial, la derivada, es una función de potencial, y aquí en este punto vamos a tener el campo. El campo va a ser igual a la variación de estos dos puntos. ¿Cómo lo escribo matemáticamente? Como un gradiente. ¿Cómo lo entienden? Cuando hagan los ejercicios de derivadas. Y ya nos estamos acercando a una ley. Entonces, cada vez que vamos acercándonos más a una ley. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer la parte de ejercicios. A ver qué ejercicio les ponemos acá. Vamos a hacer este ejercicio. En este ejercicio, digamos que esa explicación es como, bueno, ya ahí cerramos. El campo es el gradiente del potencial. Eso quiere decir que si yo tengo una función matemática de potencial, voy a poder calcular el campo eléctrico de una manera sencilla, ¿sí? Y el campo, siempre que hay campo, vamos a tener un potencial eléctrico, que es como la restricción, ¿sí?
Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio para como cerrar el tema y pues ya la idea es mañana hacer los demás ejercicios. ¿Listo? La otra semana yo creo que vamos a hacer cuisecito. ¿Tan rápido? Sí, ya se nos acabó el mes. Bueno, entonces, en este ejercicio tenemos tres cargas puntuales. Dos cargas puntuales, Q1 y Q2. La primera Q1 es de 2.4 nanocoulomb y la otra es de 6.5 nanocoulomb negativa. Entre el punto A y el punto B hay una distancia de 0,5 a cada una de las cargas, 0,8 al punto B de la A1 y 0,6 del punto A del punto B a la carga positiva. Vamos a considerar el potencial eléctrico como cero en el infinito. Cuando acuérdense que el potencial en el infinito es cero, ¿qué quiere decir? Que mi ecuación me queda como Q, la U, Q' sobre R. ¿Sí? Entonces vamos a determinar el potencial en el punto A, el potencial en el punto B, el trabajo que se realiza para mover la carga del punto A al punto B. Acá hay una carga, otra carga, acá vamos a poner una carga, acá vamos a poner una carga positiva y la vamos a mover hacia arriba. No importa por dónde la movamos, acuérdense que esto es importante para, solamente nos interesa cuál es el valor en el punto A y el punto B. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el potencial que producen la carga 1 y la carga 2 en el punto A y luego en el punto B, ¿vale? Ay, caramba. Voy a borrar porque ya les dañé ahí. Les voy a dar 5 minutos para que lo revisen y me cuentan. Ahorita miramos. ¿Listo?
Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Cómo van? ¿Cómo van a calcular acá el potencial? Bueno, entonces la energía potencial eléctrica, como habíamos dicho, va a ser igual a la constante, las cargas y la distancia. El potencial eléctrico es la energía sobre la carga. Entonces, al ubicar una ecuación sobre la otra, entonces tenemos que el potencial va a ser igual a la carga Q, Q chiquita sobre Q y R. Se eliminan Q y me quedaría KQR. O sea, el potencial está dado solamente la carga sobre la distancia. La carga que voy a mover sobre la distancia que la voy a mover. ¿Listo? Entonces, para calcular el potencial del punto A de las cargas 1 y 2, pues voy a tomar la constante, la carga y la distancia. El potencial va a estar determinado por la constante. Acuérdense siempre poner las unidades porque si no, no valen. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga. La primera carga es de 2.4 nanocoulomb y la distancia es de 0.5 metros. Esto es al punto A. Entonces recuerden que es la carga y la distancia. Las dos tienen la misma distancia, por lo tanto tenemos el mismo valor de radio, de R. ¿Listo? Lo único que nos varía es el valor de la carga. Y aquí hay una diferencia con los valores de campo. El potencial es un escalar, entonces lo dejamos con los valores de carga, positivo o negativo. Del primer caso tendríamos que el potencial son 432 voltios y del segundo caso tenemos que el potencial es 1170 voltios. Normalmente se escriben kilovoltios, ¿sí? Entonces acá serían 0,4 kilovoltios y 1.1 kilovoltios, pero acá está bien. Luego de eso, entonces para calcular el potencial en el punto A, este es el punto A de la carga 1 y la carga 2, este es de Q1 y Q2, sino Q1 y Q2, pues vamos a sumar los potenciales, el positivo y el negativo. Como este potencial negativo y este es positivo, tenemos es una resta, ¿no? Acá tenemos una resta. Y el potencial total son menos 738 voltios. Esa es una energía para ese punto. ¿Para qué punto? Para el punto A. Estamos midiéndolo acá. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo, pero para el punto B. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo, entonces tomamos el R. Pero acá hay una diferencia. El R para el punto A es el mismo para las dos cargas, si lo ven acá. Pero para el punto B, la carga 1 va a tener un R de 0.08 metros y la carga 2 de 0.06. Entonces hay que tener en cuenta esas distancias. ¿Listo? Entonces ubicamos el potencial, la constante, la carga, la distancia de la carga 1 es 0.08 metros, nos da 270 voltios. Y la distancia de la carga 2 es 0.06 metros, nos da menos 975 voltios. Eso nos da un valor, sumando los valores. Miren que acá por ser más lejos ya baja un poco, acá también bajó un poco, de menos 705 voltios. Ya tenemos el potencial en cada uno de los puntos. Voy a darles un minutico para que le tomen nota al punto, el potencial en el punto A y en el punto B.
¿Listo? Vamos a otro para que calculen el valor del otro punto. Bueno, entonces el trabajo realizado va a ser la carga por la diferencia potencial. Entonces, acá acuérdense que esto es negativo. Si queremos meter el negativo acá, ponemos menos BA más BB o B menos A. Y pues ubicamos los valores con su signo. Menos 705 más 738. Y eso va a ser igual a la carga por 33 voltios. El trabajo es una energía, acuérdense ahí, bueno, en función de joules. Es 8.25 por 10 a la menos 8 joules y se divide el valor entre la carga fundamental, que es la carga del electrón, y eso nos daría 5.16 por 10 a la 11 electronvoltios. El trabajo lo podemos escribir por cualquiera de estas dos maneras. Entonces miren que digamos que el concepto un poco más, se ve un poco más complejo, pero realmente no lo es. Y ya a la hora de la práctica, pues las ecuaciones son súper sencillas. Bueno, entonces ya con esto terminamos. Mañana vamos a realizar un poco